Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Volvemos a recibir a Federica Palomero en su programa Arte y Artistas Judíos. Bienvenida. Hola, gracias. Y hoy, antes de referirnos al artista que nos ocupa, queremos volver a hablar de Boltanski, porque la prudencia y la modestia de Federica le impidieron contarnos el otro día que conociste a Christian Boltanski, y no solo eso, sino que comisariaste la primera exposición que se realizó de él en América Latina. Sí, bueno, fue una curaduría conjunta con María Elena Ramos, que pues era para entonces la directora del museo y una persona muy muy versada en este tipo de arte, y entonces pues organizamos esto. Luego la exposición fue para Bogotá, o sea que realmente fue algo importante porque la primera vez que él exponía de manera individual pues en América Latina, y él vino y fue una experiencia bonita para nosotros, y creo que para él también, que quedó muy contento. Aunque quedó también un poquito decepcionado porque él esperaba algo como más exótico, creo, ¿no? Y entonces se encuentra en este Museo de Bellas Artes que lo digo, bueno, sin en el de Sefardí. Modestia. No, el Museo de Bellas Artes de Caracas, que funcionaba como un museo del primer mundo, totalmente, ¿no? Y entonces él ve esto y se queda así como, no sé, esperaba algo un poco más folclórico, creo, ¿no? Bueno, pero fue una experiencia muy bonita. De hecho, yo lo conocí en París antes como... No sé, no recuerdo, creo que 2 o 3 años antes habíamos decidido pues hacer una exposición de Boltanski, y habíamos buscado apoyo con la AFA, la Asociación Francesa de Acción Artística, que se ocupa precisamente de la promoción de la cultura francesa afuera y que nos dio muchísimo apoyo. Y entonces, bueno, yo hice una cita a través de la galería con Boltanski y nos encontramos en su galería, y después nos fuimos por allí. Tenía un carro descapotable así. Sí, bueno, y me dio la cola hasta el hotel y qué sé yo. Un señor muy agradable, muy simpático, un poco reservado, pero simpático realmente, sin alardes, tú sabes, ¿no? Que tú sientes que es verdad, que no está actuando. Los grandes suelen ser así, ¿no? Los más sencillos. Exactamente, sencillos y humildes. Y todo eso se confirmó totalmente cuando él llegó a Caracas para el montaje de la exposición. La exposición él la concibió especialmente para Caracas, es decir, que es una exposición que se hizo in situ. Él trajo muy poquitas cosas, y entonces la mayoría de las instalaciones se hicieron allí, ¿no? Él trajo, bueno, algunas cosas, por ejemplo, los altares, ¿no? Que son esas fotografías con lucecitas o con velas. Después él regaló una obra al museo para su colección, una obra muy bella, de velas que proyectan sombras, ¿no? Y que nos hablan, bueno, de la fragilidad, de lo transitorio, de todos esos temas tan cercanos a él. Y bueno, pues tuvimos que trabajar durísimo, montar todo allí, y él no hablaba nada de español. Bueno, yo hacía ahí, por supuesto, de traductora, que fue un honor, y con los obreros, por ejemplo, con la gente de montaje, tenía una relación realmente muy, muy, muy linda. Sin hablar el mismo idioma. No, para nada. Todo era así, bueno, a través mío, o si no en cutie, tú sabes, haciendo gestos y todo. Pero una relación humana realmente muy, muy, muy bonita, ¿no? Y luego, bueno, pues el poco tiempo que quedaba lo llevamos a bailar salsa. Y probó el pabellón, ¿no? En tu casa. Probó el pabellón en mi casa, y no, fue una experiencia muy linda, de verdad, muy, muy linda. Seguro que sí, gracias por compartirla con nosotros. No sé si has tenido la suerte también de conocer a Kiefer, que es el artista del que hablamos. No, pero ahí sí que pasó una cosa comiquísima, porque Kiefer vivía, no sé si vive todavía, cerca de Avignon, en Francia, ¿no? En el sur de Francia. Y entonces, bueno, teníamos la intención de hacer una exposición de Kiefer, o sea, éramos un museo de grandes ambiciones, realmente, ¿no? Y entonces, bueno, un día yo me armo de valor y yo llamo a Kiefer, supuestamente, y me contesta una monjita: no, está equivocada, esto es un convento. Nada. Y bueno, lamentablemente sí se hicieron contactos para hacer unas
una exposición de obras sobre papel de Kiefer, pero luego, bueno, pasó lo que pasó en Venezuela y todo eso, por supuesto, se cayó. Bueno, pero yo tuve una experiencia maravillosa que fue ver la exposición de Kiefer con la que el Museo de Tel Aviv abrió su ala nueva. Algo realmente maravilloso, increíble, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué te impresionó tanto? Porque bueno, eran unos formatos enormes, pero no es solamente por el asunto del formato. Pues, tú puedes hacer una cosa horrible en un gran formato y más horrible todavía, desde luego, ¿no? No, sino por la fuerza, por el impacto de su obra, ¿no? Es realmente algo muy, muy, muy impresionante. Federica, ¿a ti siempre te gusta comenzar estas entregas en el principio? Sí. Hablándonos del nacimiento del artista, de sus primeros años, ¿qué nos quieres contar? Sí, bueno, que habíamos hablado antes de Boltanski, de una fecha de nacimiento, bueno, unos días después de la liberación de París, ¿no? Y resulta que Kiefer nació 2 meses antes de la capitulación de Alemania, en marzo del 45. Entonces ahí también hay algo como que llama un poquito la atención, ¿no? Y esto desde luego también es importante, ¿no? Para entender la obra de Boltanski, porque... De Kiefer, perdón. Es que Kiefer no era judío, no es, perdón, pero él, bueno, por circunstancias de la vida y siendo alemán y habiendo nacido pues en ese ambiente, le dio muchísima importancia al judaísmo dentro de su obra, ¿no? Por eso está presente en un libro que habla del arte judío, no por ser él judío, sino su arte. Ya habíamos hablado al principio de que era sumamente difícil definir lo que era el arte judío, y ahí tenemos un ejemplo fehaciente de arte judío hecho por un no judío. Y encima alemán. Alemán, sí, exactamente. Entonces, claro, Kiefer pertenece a esa generación que se dio en llamar de la inocencia, es decir, de gente que no vivió bajo el nazismo, entonces que no está bajo sospecha de haber podido participar o ser simpatizante o lo que sea, ¿entiendes? Esto es muy importante, ¿no? Y entonces esto además se prolonga muchísimo. Es decir, que en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, ser joven no era ser joven de manera cronológica, sino ser joven porque no había conocido en carne propia lo del nazismo, ¿no? Y él dice que era tanto el peso de la historia reciente, tanto el peso de la vergüenza también y de no saber cómo manejar esto, que por ejemplo a él en el colegio nunca jamás le hablaron de Hitler, no se nombraba siquiera, ¿no? Entonces fue una toma de conciencia de él poco a poco, y cuando él empieza realmente en el arte, pues en los 60, él empieza tratando esos temas muy influenciado por Fluxus, que fue el primer movimiento de vanguardia de arte contemporáneo que hubo en Alemania después de la guerra y que fue, digamos, liderizado por Joseph Beuys, que él pudo conocer, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, él hace obras que tratan de cierta manera todavía de ese tema, ¿no? Él se representa, por ejemplo, en postales de diversos sitios emblemáticos de Europa haciendo el saludo nazi. Entonces, por supuesto, la gente no entendía nada y lo criticaba muchísimo, y él lo que quería expresar era, digamos, lo que había sido ese deseo de expansión y de transformar toda Europa en posesiones del Tercer Reich, pero claro, la herida estaba sangrando todavía y él tuvo muchísimas dificultades, desde luego, para que la gente pues pudiera entender y aceptar, ¿no? Ese tipo de trabajo que era dentro del contexto todavía una provocación, podríamos decir. Un deseo de epatar que no siempre se entiende, ¿no? Sí, claro. Y entonces luego, cuando él pasa a la pintura, ahí sí que, siendo el medio más convencional, él tiene más facilidad para comunicar, digamos, con la gente, ¿no? Y
Hay una obra que es como la bisagra entre sus principios como artista conceptual y después su obra ya más de madurez como pintor, que se produce en el 75, cuando él hace un performance con registro fotográfico que se llama Operación Marino, León Marino, y que hace alusión al plan que tenían los nazis de invadir Gran Bretaña, y habían hecho en una bañera con barquitos de juguete, con un simulacro, digamos, de esa invasión marítima a Inglaterra, ¿no? Y a partir de la instalación él hace una pintura. Y ahí pues ya empieza como pintor, y realmente Kiefer es uno de los pintores más importantes de esos últimos años del siglo XX y del siglo XXI, en un tiempo en que a veces, la pintura se ve como algo demasiado tradicional. Él ha reivindicado realmente no solamente la pintura como técnica, sino además la pintura narrativa, la pintura con significado, la pintura con mensaje, no una pintura de arte por el arte, ¿no? Sino una pintura que quiere expresar y decir cosas, y además, a veces cosas un poco duras, ¿no? En sus primeras pinturas él pone mucho en escena al pintor, a la paleta del pintor. Él representa la paleta como el atributo, por supuesto, del pintor, como en el arte antiguo, pero más allá como el sacrificio, digamos, que hace el pintor a veces para poder darse a entender, ¿no? Y enfrentar también los rechazos, como le había pasado a él, ¿no? Entonces, en este sentido, además de hablar de la pintura como tal, se refiere mucho a la cultura alemana, por ejemplo, a la mitología nórdica, a la filosofía del siglo XIX, a todos los grandes nombres de la literatura, de la filosofía, etc. Él empieza ahí a rescatar precisamente el aporte judío, diciendo que Alemania nunca hubiera sido lo que él llegó a ser sin ese aporte de los intelectuales, ¿no? Judíos. Él luego vuelve al tema del nazismo. Por ejemplo, tiene una obra que se llama El pintor desconocido, que es del año 83, y ahí vemos el patio de la Cancillería del Reich, que ya no existe, la obra de Albert Speer, por supuesto, ¿no? Donde estaban ubicadas unas estatuas de Arno Breker. Ya hemos hablado de eso cuando el arte degenerado, ¿no? Una representaba el partido y la otra el ejército, ¿no? Y entonces en ese ambiente, en ese escenario, Kiefer lo que pone es una paleta de pintor, como para expresar precisamente, digamos, el sacrificio del artista en un medio totalmente adverso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento sigue, digamos, provocando al público, porque pone muchos elementos de una historia que quiere ser olvidada por la mayoría de sus conciudadanos, ¿no? Una posición, digamos, política, podríamos decir, de parte de él, en el sentido más hondo de la palabra política, desde luego, ¿no? No se convierte en el artista, en el pintor oficial de Alemania, como sucedía con Boltanski en Francia, ¿no? Fíjate que no realmente, pero llegó a ser también un artista con un gran éxito, ¿no? Y sumamente reconocido, o sea, sí. Sabemos que viajó a Israel, pero de eso hablaremos en una segunda entrega dedicada a este artista tan interesante que conocemos gracias a Federica Palomero. Hasta luego, gracias.